En esta primera clase de texturizado te voy a enseñar un efecto muy sencillo, pero que le va a dar un look muy diferente a nuestra ilustración. Vamos a utilizar el ejercicio que hicimos en nuestro primer ejercicio práctico, porque como ves tiene elementos muy simples. Las formas son sencillas y también las sombras no tienen demasiado detalle. Utilizaremos este mismo archivo en los 3 ejercicios de las siguientes clases para que veas cómo puede cambiar radicalmente entre uno y otro únicamente utilizando métodos de textura diferentes. El primero que te voy a enseñar es a texturizar utilizando un efecto de semitono. El semitono es estos puntos que nosotros podemos ver cuando utilizamos una lupa o algún objeto para ver de cerca cómo está impreso, por ejemplo, un periódico, y son estos pequeños puntitos que cuando nosotros los usamos en una ilustración se vuelven muy agradables. Para hacerlo es muy sencillo. Lo primero es configurar un rectángulo para ver cómo se va a ver nuestro estilo de esta textura. Voy a utilizar este recuadro de aquí, que como ves tiene los valores por defecto de Illustrator, relleno blanco y trazo negro. Voy a quitarle el trazo y para eso lo selecciono en mi panel de herramientas y presiono el icono que tiene la diagonal roja. Regreso a seleccionar mi relleno. Esto es importante porque voy a trabajar sobre el relleno de este recuadro. Ahora lo que haremos será colocarle un degradado. Para colocar el degradado podemos hacerlo también en la barra de herramientas. Como ves, a un costado del color está la opción de degradado, o presionar el punto o el atajo que tú hayas creado. En mi caso es el punto. Ahí está. Se ha colocado el degradado en nuestro objeto. Si queremos editar este degradado, lo que haremos es lo siguiente: seleccionar en nuestro panel de herramientas la opción de herramienta degradado o presionar la tecla G. Seleccionamos nuestro objeto y presionamos la tecla G. Como ves, aparece esta línea con un círculo blanco y si nos acercamos, cambia. Ahora nos muestra dos cuadritos, uno blanco y uno negro, un rombo y un círculo, y además un pequeño cuadro blanco. Voy a acercarme un poco para que lo veas mejor. Un pequeño cuadro blanco a la mitad. Esto lo que nos indica es que es el controlador del degradado. Si nosotros damos un clic y sostenemos, podemos cambiar la ubicación y la dirección de ese degradado. Como la mayoría de las herramientas en Illustrator, si presionamos la tecla Shift o mayúsculas, podremos adaptarlo tanto a una línea vertical, horizontal o diagonal, como en este caso. Listo. He generado el degradado que necesito para ver cómo funcionará mi efecto. Quiero que la parte blanca quede en la parte superior y lo negro o más oscuro en la parte inferior. Ahora iremos al menú de efecto, buscaremos la opción de pixelizar y después la opción de semitono de color y damos un clic. Nos va a mostrar este panel emergente que dice semitono de color. Nos da un radio máximo. Esto quiere decir cuál será el tamaño de los círculos que generará para ese semitono. Nosotros vamos a dejarlo en 8 píxeles, está bien. Ahorita veremos cómo funciona. Y después nos da la opción de 4 canales. Estos canales, si recuerdas la clase donde hablamos de cómo eran los modos de color y hablamos del CMYK, nos va a indicar que cada uno de estos canales sería un color. Si nosotros mandáramos este gráfico a imprimir en una imprenta offset o alguien que hace impresión en offset, nos generaría estos semitonos porque tendría que dividir cada uno de los colores. Cada uno de estos colores tiene un ángulo en específico para poder generar el color final. Nosotros no queremos que haya diferentes colores. Vamos a hacer una prueba. Presionamos OK y como ves nos genera los puntos cian, amarillo, magenta que nos van a estar dando y negro que nos van a estar dando los diferentes tonos. Aquí nos da cada uno de estos. Yo no quiero que tenga ni tantos colores ni tantos círculos. Me voy a regresar
y para eso voy a aplicar una vez el semitono. Podemos regresar al menú de pixelizar y buscar semitono, o Illustrator nos deja por defecto los últimos efectos que hemos utilizado en la parte superior. Primero, aplicar el semitono o aplicar el efecto tal y cual se quedó grabado la última vez que lo usamos. O la opción de entrar directamente al panel de control de cada uno de esos efectos para modificarlo de nuevo. Yo voy a entrar a semitono de color, no aplicarlo, sino a semitono de color para poderlo editar. Y ahí está. Me aparece una vez más la ventana. Como te dije, yo no quiero que pase lo que pasó la vez anterior. Quiero que todos los círculos estén alineados. Y para eso pondremos todos en el mismo ángulo. En este caso, 45 grados. Y listo. Presionamos OK. Y como ves, se generó un semitono de color. Ha pasado de tener la parte oscura o el degradado más saturado de puntos, y conforme va acercándose a la parte blanca se van eliminando o haciéndose más pequeños esos puntos. Listo. Tenemos nuestro semitono de color. Ahora vamos a bajarle un poco la opacidad. Ahí está. Quizá a un 35%. Listo. En esta opción es importante mencionar que no podremos cambiar el color de cada uno de esos puntos. Estaremos trabajando con puntos que son negros o blancos. Y vamos a opacidad y ponemos la opción de multiplicar. Esto para que haga una fusión de color con cada una de las piezas y los colores que tenemos en nuestra ilustración. Lo siguiente es muy sencillo. Vamos a copiar este degradado que nosotros tenemos, pero en cada una de las formas. Y haremos lo siguiente. Con la herramienta de selección directa o la tecla A, seleccionaremos la forma que queremos modificar. En este caso yo empezaré por la parte de la mano. Con la tecla de selección directa, selecciono la mano. La voy a copiar, comando C, y la voy a pegar en el mismo lugar, sin deseleccionar la que ya tenía, comando F. Parece que no hizo nada, pero a continuación vamos a utilizar la herramienta del cuentagotas. La selecciono y doy un clic en el degradado que he generado. Como ves, no se ve todavía el efecto del semitono, pero no te preocupes, ahorita lo vamos a agregar. Primero vamos a editar el degradado. Presionamos la tecla G para ajustarlo. Y ahí está. Ajustamos ya nuestro degradado. Tiene la parte oscura debajo de la barba, que es donde queremos, y la parte más clara cerca de la mano. Y lo que haremos a continuación es venir a nuestro menú de efecto y aplicar el semitono. Aquí sí vamos a aplicar la última acción que hicimos con nuestro efecto. Damos un clic en aplicar semitono y listo. Como ves, se ha generado ya ese semitono en los colores que nosotros estábamos utilizando. Podemos todavía cambiar un poco la opacidad si no queremos que se vean estos puntos, y para eso lo seleccionamos utilizando la herramienta de selección directa. Es importante que sepas que aquí estás trabajando sobre una forma completa. Si no tuviera el efecto, vamos a quitarle también la opacidad, el modo multiplicar. Es una pieza completa que tiene color blanco y negro, pero al momento de estar utilizando los modos de fusión y cambiar la opacidad de nuestro objeto, pues va a estar interactuando con nuestros colores. Podemos hacer diferentes pruebas y ver cuál funciona mejor. Con esto iremos nosotros dándole una textura muy diferente a nuestra ilustración. Listo. Vamos a repetir ese mismo proceso con todas las piezas que queramos que tengan el mismo efecto. Yo lo haré, por ejemplo, con la barba. Selecciono la barba, copiar y pegar en el mismo lugar. Voy a copiar el degradado de mi objeto que tiene el semitono que hemos configurado previamente. Ahí está.
Y después voy a utilizar la opción de degradado, presionando la tecla G. Lo ajusto porque quiero que la parte más oscura sea la parte que está detrás del personaje. Y sin deseleccionarlo, voy a nuestro menú de efecto y aplicar semitono. Y como ves, tiene ahora la textura. Si nosotros queremos modificar esta textura porque a lo mejor se va a un espacio que ya no la necesitamos o son demasiados puntos, podemos hacerlo muy fácil, solamente utilizando la herramienta de selección directa. Volvemos a seleccionar la forma y ahora con la opción de degradado y la herramienta de degradado vamos a ir haciendo los ajustes. Podemos hacer más pequeño el degradado para que se note a lo mejor un mayor contraste. Y podemos irlo acomodando de la manera en la que nosotros queremos que funcione esta textura. Creo que por ahí puede estar bien. Listo. Podemos aplicar esta textura a todos los elementos que nosotros queramos. Por ejemplo, el fondo. Voy a seleccionar el fondo, lo voy a copiar y lo voy a pegar en el mismo lugar. Recuerda, copio el degradado del que ya hemos generado al inicio, lo ajusto y voy a efecto, aplicar semitono. Y como ves, me ha generado todo este semitono y todos estos puntos por detrás de mi personaje. Luce bastante bien y le da un efecto muy diferente a nuestras ilustraciones. Pareciera que lo estamos imprimiendo, digamos, en un método tradicional, y entonces podemos darle un look muy atractivo y realmente no nos tardamos mucho tiempo. Recuerda que mientras más detalle quieras poner, obviamente más tiempo tienes que dedicarle. Pero puedes hacerlo en todas las piezas que tú quieras. Un punto importante es que estás trabajando sobre un efecto y no sobre vectores. Eso quiere decir que tu imagen, todos estos puntos, son solamente una previsualización que está haciendo el programa. Obviamente cuando lo exportes no vas a tener ningún problema, pero tú no puedes modificar ninguno de estos puntos ya que no son objetos de Illustrator, sino que son un efecto. Vamos a seguir haciendo todos los puntos o todo el degradado que nosotros queremos en las diferentes piezas. Yo me he adelantado un poco y voy a mover esto por acá. Y ya tengo uno más avanzado. Prácticamente terminado. Aquí está. Como puedes ver, le he puesto textura tanto al casco como a la mochila, al fondo, a las llantas, y puedes írselo agregando a todos los elementos que tú quieras, incluso a las sombras, como en este caso que yo lo usé en la sombra de la nariz, y como ves le da un aspecto mucho más interesante y más dinámico a tu ilustración. Esta es la primera opción, pero pasaremos a la segunda opción que tenemos en Illustrator para darle textura a nuestro personaje, y en esta sí vamos a poder hacer un cambio de color. En la siguiente clase te voy a explicar cómo puedes darle una textura diferente a tus ilustraciones. Te voy a enseñar cómo darle un efecto mucho más atractivo que la clase anterior. No quiere decir que el anterior sea malo, sino que en este podrás todavía impresionar más a la gente con tus ilustraciones vectoriales. Tienes que prestar mucha atención a cada uno de los pasos porque este proceso es un poco más complicado y también más laborioso, pero sin duda se ve mucho mejor. Además de que podemos editarlo, digamos, de una manera más práctica. Comenzaremos, igual que el ejercicio anterior, realizando un rectángulo básico. Vamos a quitarle el contorno y vamos a trabajar sobre el relleno. Una vez más, utilizaremos la opción de tener un degradado. Presionamos el punto, la tecla G y ajustamos el degradado. Para este punto, y dependiendo la calidad que quieras que tenga tu textura,
vamos a tener que trabajar en un tamaño o más pequeño o más grande. En este caso yo lo voy a hacer un poco más grande. Aquí está. Esto porque quiero que el detalle sea mucho, que cada uno de los puntos de la textura se vean mucho más finos. Ya verás más adelante a qué me refiero. Pero recuerda, vamos a trabajar en un tamaño un poco más grande, casi del tamaño de nuestro personaje. Lo que haremos a continuación es agregarle un efecto. Y en este caso, vamos a agregar un efecto diferente. Seleccionamos nuestro objeto, vamos al menú efecto, una vez más vamos a la opción de pixelizar y en este utilizaremos el efecto de grabado. Damos un clic y como ves nos muestra en la ventana la previsualización de cómo se vería nuestro efecto. Las partes donde está el degradado blanco tienen menos puntos y la parte donde está el degradado en negro tiene más puntos o se ve más oscuro. Hay diferentes tipos de grabado que nosotros podemos ir experimentando con ellos. Por ejemplo, puntos pequeños. Voy a hacer un zoom aquí para que veas mejor cómo se nota el cambio entre cada uno de los tipos. Puntos pequeños, puntos medios, puntos grandes, puntos vastos, líneas cortas, medias y largas. Cada uno de estos tú lo puedes utilizar después para hacer tus propios experimentos. Trazos cortos, medios y largos. Yo voy a utilizar puntos medios porque lo que quiero es que haya un buen contraste entre la parte blanca y la parte negra. Y voy a presionar OK. Como ves, similar a lo que hicimos en la clase anterior del semitono, se ha llenado nuestro degradado de muchos puntos y se ve la parte blanca más clara y la parte negra como con una saturación de puntos mayor. A diferencia del efecto anterior, yo no quiero trabajar con la previsualización o con el efecto como si fuera una imagen. Yo quiero hacerlo con vectores y para eso vamos a hacer el siguiente proceso. Seleccionamos nuestro objeto, damos clic en el menú objeto y le ponemos expandir apariencia. Damos un clic y como ves nos ha generado ahora un recuadro por afuera de nuestra imagen. Eso quiere decir que ha convertido nuestro trazo y nuestro rectángulo de ser un vector con un efecto a ser una imagen. Lo puedes notar si tienes la barra de aspectos esenciales clásicos de Illustrator de versiones anteriores, porque en la parte superior izquierda dice que es una imagen. O puedes venir al panel de propiedades y también te dice en la parte superior que estás trabajando sobre una imagen. Esto nos va a permitir utilizar una herramienta que nos va a ayudar bastante al momento de generar nuestra textura. Ya lo hemos visto en unas clases anteriores, pero en esta lo vamos a utilizar a otro nivel. Se trata de la herramienta de calco de imagen. Lo puedes encontrar en la parte superior o en el panel de propiedades. También puedes acceder a él a través del menú de ventana, calco de imagen. Damos un clic y nos va a desplegar las opciones del calco de imagen. Vamos a mostrar las opciones avanzadas. Y aquí es importante, como son demasiados elementos con los que va a estar trabajando Illustrator, yo te recomiendo no activar la opción de previsualizar siempre, sino que la actives y la desactives para que vayas viendo cómo se va modificando tu imagen, ya que si lo haces con la opción activada, puede llegar un punto en el que se tarde mucho el proceso y tu máquina sea lente o el proceso sea muy cansado y tedioso. Yo lo voy a dejar desactivado. Voy a cambiar, el umbral lo voy a dejar tal y como está. Voy a cambiar un poco los trazados porque quiero que tenga más elementos, que tenga más vértices. Y la parte más importante, voy a cambiar la opción del ruido. Mientras más pequeño sea el valor, por ejemplo 3, muchos más puntos habrá en la parte blanca. Si yo voy subiendo y cada vez lo hago con un valor mayor, estos puntos blancos no van a aparecer en la imagen y se van a eliminar porque son muy pequeños. Lo que yo quiero es que mi textura
no se note como que está en un recuadro, sino que haya una degradación de las formas y se vea de una manera mucho más orgánica. Para eso voy a colocar el ruido en un valor como de 10 píxeles. De esta manera, muchos puntos pequeños que se encuentran en la parte superior y cerca de los bordes no van a aparecer en el trazado final. Y voy a decirle que no quiero que tenga el blanco. Voy a dar un clic en la casilla de omitir blanco. Listo. Ahora sí puedo previsualizar. Fíjate muy bien en cuántos trazos va a generar Illustrator al hacer este efecto. Presta atención a esta parte del trazado y las anclas y los colores. Los colores me va a dejar uno, pero en los trazados y las anclas, al momento que yo activo la opción, puede tardar un poco dependiendo también del procesador en tu computadora. Y como ves, ahora ha cambiado mi imagen. Ha dejado la saturación de puntos o de formas en la parte negra y en la parte blanca ha eliminado muchos de esos puntos, pero ha dejado varios y eso va a hacer que nuestra ilustración se vea mucho más atractiva. Hasta este punto vamos muy bien, pero sigue siendo una vez más una imagen que tiene un efecto. Aún no son vectores que nosotros podemos editar, cambiar de color o modificar. Para eso vamos a hacer lo siguiente. Voy a cerrar mi panel de calco de imagen porque ya lo tengo de la manera que yo necesito que se vea mi textura. Y ahora iremos al menú de objeto y expandir. De esta forma nos va a decir que si queremos expandir todos estos elementos y convertirlos a trazos de Illustrator, vamos a desactivar la opción de relleno y únicamente vamos a dejar activada la opción de objeto. Damos un clic en OK y listo. Como ves, ahora tenemos miles de vectores que están generados a través de esa textura que nosotros hemos hecho previamente. Aquí nosotros podemos cambiar el color de esos píxeles, de esos vectores a nuestro antojo. Ups, aquí he hecho algo importante. Vamos a cambiar esto. Para cambiarlo, vamos a hacer un proceso diferente. Si te ocurre este error, no te preocupes, tiene solución. Lo que haremos será abrir nuestra ventana de buscatrazos. Vamos a mover el panel para acá para tenerlo mucho más accesible. Y haremos lo siguiente: utilizar los modos de forma, unificar. Damos un clic. De esta manera va a unificar cada uno de nuestros vectores, para que nosotros podamos trabajar como una forma compuesta o como un trazado compuesto. Si te fijas, al tener seleccionado nosotros el objeto, nos dice en la parte superior que esto es un grupo, o también podemos verlo en el panel de propiedades. No es una forma compuesta. Para generar esa forma compuesta, una vez que hemos utilizado la herramienta de unificar, vendremos al menú desplegable que se encuentra en la parte superior de nuestro panel de buscatrazo. Damos un clic y le decimos que queremos crear una forma compuesta. Presionamos clic. Aquí va a tardar un poco en realizar el proceso, dependiendo de la cantidad de vectores que tengamos y del procesador que tengamos en nuestra computadora. Para terminar, damos clic en expandir esta opción que se acaba de activar. Listo. De esta manera, si nosotros copiamos algún color, como ves, ahora sí puede interactuar con los colores que tenemos en nuestra ilustración. Todo este proceso nos va a ayudar a tener una textura muy interesante en nuestras ilustraciones. Y viene la parte más interesante y más laboriosa del proceso, que claro, conforme vayas tomando experiencia lo harás cada vez más rápido y te saldrá mejor sin tanto problema. Lo que haremos primero será hacer una copia de nuestro efecto. Es bien importante que estés generando copias de tu efecto y tengas guardado, digamos, el original. De esta manera, si por algo quisieras modificarlo o cambiar algunos detalles, no tienes que empezar otra vez de cero a hacer tu textura. O si por algo lo acomodas en un lugar o lo cortas o haces otra opción, no se verá afectado el que ya hiciste al principio y no tendrás que empezar de cero.
Yo lo que haré será seleccionar el color más oscuro de mi ilustración y bajarle un poco la opacidad, quizá a un 20%. Ya verás por qué hice esto. Lo que haremos a continuación es un proceso un poco laborioso. Seleccionar nuestra imagen y ajustarla en el lugar donde queremos que vaya a tener el efecto o la textura. Voy a subir un poco la opacidad para que se note mejor. Listo. De entrada, si lo ves así, ya tiene una textura diferente, el look se ve bastante bien y podemos hacer más interesante la ilustración. Lo que haré a continuación es lo siguiente. Con la herramienta de selección directa, como en el ejercicio anterior, vamos a seleccionar la mano o la forma con la que nosotros queremos estar interactuando. La selecciono, voy a copiar, dar un clic por fuera de mi imagen y pegarlo por encima de todo con comando o control F. Listo. Ahora lo mismo que en la clase anterior, voy a seleccionar los dos elementos y voy a hacer una máscara de recorte. Ahora voy a cortar esa pieza que se encuentra con la textura y la voy a pegar sobre mi imagen o sobre la pieza con la que estoy interactuando. Para eso, con la herramienta de selección directa, una vez más, la selecciono y presiono comando F. Y listo. Como ves, hemos generado ya la textura que se adapta muy bien a la forma que estamos nosotros utilizando. Es importante que sepas que este color se puede modificar. Si nosotros vamos ingresando a cada uno de los grupos, vamos a dar doble clic en cada una de las formas, podríamos cambiar el color de nuestra textura y dar diferentes estilos. Aquí ya es cuestión de que utilices tu creatividad y sobre todo que hagas los experimentos necesarios para que veas cómo funciona utilizándolo en tus ilustraciones o en tus dibujos. Mira, yo me voy a salir y como ves ya tiene un estilo diferente, pero voy a regresarlo al que tenía previamente. Una vez más, este proceso lo puedes hacer en todas las piezas que tú quieras. La parte importante es que puedes cambiarle de color. Yo voy a hacer en este caso una copia para cambiárselo al color del fondo. Lo que haré a continuación será girarlo porque quiero que la parte superior tenga un color diferente. Lo ajusto y aquí es importante también que consideres qué tanto detalle o qué tan fino quieres que sea el detalle de esta textura, ya que mientras más pequeño lo hagas, más fino será, pero obviamente tendrás que duplicar esta imagen o estas formas para llenar un espacio más grande. Yo, por ejemplo, lo haré de este tamaño. Para duplicarlo, recuerda, con la tecla Alt seleccionada y la tecla mayúsculas te puedes desplazar y copiar tus elementos en el mismo plano horizontal. Y lo haré una vez más. Voy a seleccionar los tres. Listo. Y los voy a agrupar. Como todos son del mismo color, yo puedo cambiárselo para que veas cómo va a interactuar con el fondo. Lo voy a hacer un poco más claro. En mis opciones de color, voy a activar la opción de HSB, Hue, Saturation and Brightness. Y lo haré más claro. Listo. Ahora, para que interactúe con el fondo, voy a hacer la misma acción. Copiar el fondo, pegarlo por encima, seleccionar mis dos objetos y hacer una máscara de recorte. Voy a cortar el elemento que ya he editado y pegarlo sobre el fondo. Y como ves, ya tiene una textura diferente. Si empezamos a trabajar en cada una de las piezas, podremos lograr que esa textura esté en toda nuestra ilustración y se vea muy diferente al ejercicio anterior. Vamos a hacerlo rápido con la barba. Recuerda, copio el original, lo ajusto, podemos ir modificándolo y acomodándolo al tamaño o a la imagen que nosotros necesitamos. En este caso lo voy a hacer un poco más grande,
y voy a cambiar el color al color más oscuro y bajarle la opacidad, en este caso a 25%. Listo. Ahora con la herramienta de selección directa o presionando la tecla comando, teniendo la herramienta de selección tradicional, podemos dar una selección directa a alguno de los objetos. La selecciono, la voy a copiar, doy un clic por fuera y la voy a pegar encima de todo. Selecciono mi textura, clic derecho y crear máscara de recorte. Una vez más la corto para que no esté sobre los objetos que yo no quiero y que esté únicamente sobre la forma en la que voy a trabajar, que en este caso es la barba. Herramienta de selección directa, selecciono la barba y pego encima con comando F. Y como ves, ya tiene la textura. Podemos ir haciendo este mismo proceso en cada una de las piezas. Como te dije, es un poco laborioso y quizá un tanto tardado, pero al final el resultado es muy interesante y se ve bastante bien. Como en el ejercicio anterior, yo ya tengo uno preparado para que veas cómo se ve con muchas texturas. Aquí está. Sin duda le da un aspecto interesante y mucho más atractivo a nuestras ilustraciones. Y sobre todo, a diferencia del anterior, estamos trabajando con vectores. Eso nos va a permitir cambiarle el color y estarlo modificando de una manera, digamos, más orgánica. Estos dos efectos o estas dos texturas tú las puedes realizar aún si no tienes una tableta digitalizadora y eso te va a ayudar bastante a darle un aspecto diferente. Ahora, si tienes una tableta digitalizadora o quieres probar un poco con tu ratón, vamos a pasar a la siguiente clase donde le pondremos una textura similar pero en Photoshop y donde nosotros vamos a poderla controlar de una manera más orgánica.